Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En esta ocasión para la asignatura de Geología trataremos el tema de Mineralogía y Petrología. Abundaremos sobre las generalidades, espero yo de manera breve, o que sea breve para ustedes, y me estaré basando en el capítulo 1 y 3 del libro Ciencias de la Tierra, del editorial Pearsons, en su edición 2005, de los autores Starbuck, Lujen y Taza. Tal cual es un libro que yo recomiendo ampliamente. Se me hace muy bueno y fácil de comprender. Comenzamos entonces. Hablaremos de los tipos de rocas. Se mencionan tres grandes grupos de cómo pudiéramos calificar las rocas. Y pues tenemos las rocas ígneas que se forman a partir de magma y de la cristalización de este. Esto quiere decir que es cuando se enfrían y se solidifican. ¿Sale? Encontramos una subdivisión que puede ser las rocas ígneas volcánicas o extrusivas, que son producto pues, de un enfriamiento rápido, pues sabemos que los volcanes expelen el magma y se enfría de manera muy rápida, que entonces ya el magma lo conoceríamos como lava, se expulsan hacia el exterior y estas rocas presentan granos finos, por ejemplo el basalto, y por ejemplo esta roca pues es parte de nuestra corteza oceánica y la encontramos en las áreas volcánicas. También tenemos las rocas ígneas plutónicas o intrusivas, que son producto del enfriamiento lento del magma. Por lo tanto, se forman granos gruesos y no hay más ejemplo claro que el granito, que es muy evidente observar a simple vista los cristales de los minerales que componen esta roca. Hablaremos también de las rocas sedimentarias, pues como se menciona en su propio nombre, se forma a partir de sedimentos, que estos sedimentos son producto de la meteorización. Por lo tanto, las rocas al ser fragmentadas o descompuestas generan partículas que son transportadas a sitios de depósito, después se compactan y se cementan, o solo se compactan o solo se cementan, dependiendo, y por lo tanto se litifican, es decir, es en ese momento cuando se convierten en roca. Es decir, se compactan porque sufren de una presión que ayuda a conglomerar las partículas o se cementan porque estas partículas, además de estar conglomeradas, reaccionan con la presencia de agua en humedad o en abundancia, es decir, por inundación, y se cementan. Y es por eso que se litifican. Y en este tipo de rocas es donde podemos hallar fósiles. Tenemos las rocas sedimentarias detríticas, que son las que presentan partículas sólidas, por ejemplo la lutita y la arenisca, y que la arenisca se asocia a playas y dunas. Y tenemos las rocas sedimentarias químicas, que se forman cuando el material disuelto en el agua se precipita y se cementa. Ejemplo de este tipo de rocas encontramos la roca llamada caliza. Las rocas metamórficas se forman a partir de otras rocas que pueden ser las ígneas o sedimentarias o valga la redundancia, de otras rocas metamórficas, pero aquí la condición especial es que se requiere de temperaturas y presiones elevadas, pero sí que se vuelvan magma o roca fusionada, porque si la roca ya se fusionó, ya se convirtió en magma, pues desaparecen todas sus propiedades. Aquí encontraremos rocas metamórficas foliadas, tales como, por ejemplo, la pizarra, el gneiss y el esquisto, y que se llaman foliadas porque presentan una textura con láminas o bandas que se pueden observar, mientras las otras que tenemos, como las metamórficas no foliadas, pues no son visiblemente foliadas y pues se forman por un mineral que forma cristales equidimensionales. Es por eso que visualmente no podemos ver esa foliación. Y ejemplo de ellas, pues tenemos el mármol, ¿no? Asociaciones de estas rocas con nuestra naturaleza, pues tiene que ver con las formaciones montañosas, con las zonas montañosas o con la formación propiamente de las rocas. Y además son unas rocas que suelen ser muy atractivas y por lo tanto se usan de manera ornamental para los recubrimientos de algunos de los edificios, ¿no? El mármol sabemos que puede recubrir pisos o paredes. Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el Palacio de Bellas Artes, pues casi que en su totalidad contiene en sus fachadas mármol. Y en sus interiores, por ejemplo, podríamos encontrar rocas ígneas como el granito. Las sedimentarias, pues suelen ser las más frágiles de todas, por eso su uso suele limitarse. Sin embargo, suelen ser la fuente
de muchos minerales que son económicamente importantes para el ser humano. Aquí veremos algunos ejemplos de rocas ígneas, donde les muestro el basalto, que es una roca volcánica, la obsidiana, que suele llamarse cristal volcánico, o vidrio volcánico, perdón, y el granito, que es una roca, pues, plutónica, ¿no? Las volcánicas sabemos, o las rocas ígneas volcánicas también las conocemos como extrusivas porque se forman fuera de, y las rocas ígneas plutónicas intrusivas porque se forman dentro de una de las capas de nuestro planeta. Las rocas metamórficas podemos tenerlas las foliadas o las no foliadas. Y ejemplo de las foliadas tenemos el gneiss, ahí podemos apreciar claramente las bandas. En la pizarra también podemos ver los folios que se ven ahí claramente en la imagen. Y en el mármol pues podemos ver los cristales equidimensionales que mencionábamos anteriormente y por lo tanto no se aprecian visiblemente los folios o su foliación. Las rocas sedimentarias, vamos a mostrar tres ejemplos. Tenemos las detríticas, ahí podemos ver las famosas partículas sólidas, son muy fáciles de observar. Cada uno de esos puntitos pues son a partir de arenas que se lograron compactar. Y las químicas pues son materiales de producto de la sedimentación, del arrastre de componentes químicos por la disolución de algunas otras rocas que disuelven algunos de los minerales, y pues ejemplo de este es la caliza, o la sal de roca que está compuesta por el mineral halita. Comprenderemos la formación de las rocas a partir del estudio del ciclo de las rocas, que es un proceso que nos permite comprender cómo se forman y transforman las rocas. Y como punto de partida estableceremos el magma, que es roca fusionada, que se va a ir enfriando lenta o rápidamente para formar cristales grandes o finos y pues darán a su paso a través de este enfriamiento y solidificación la formación de rocas ígneas, que a su vez estas rocas pudieran ser expuestas a la meteorización y a la transportación de esos fragmentos o descomposiciones, generar sedimentos. Esos sedimentos se pueden cementar y compactar para litificarse y formar las rocas sedimentarias, y posteriormente estas rocas pudieran descender a capas más profundas, estar expuestas a calor y presión, sufrir de metamorfismo, es decir, cambiar de forma, a partir de una roca madre, o perdón, una roca de origen, se va a transformar porque es expuesta a calor y presión, y se transforman el acomodo de sus minerales y de sus cristales y formamos rocas metamórficas. Estas a su vez pueden seguir descendiendo, se pueden volver a fusionar y vuelven a convertirse en magma, y digamos que aquí completamos el ciclo. Ciclo que no tiene un sentido estricto de camino único a seguir, pero pues que así se interpreta porque a final de cuentas esto va a suceder a través de miles de millones de años. Y pues alguna de las variaciones que puede haber es que, por ejemplo, las rocas metamórficas pueden ascender por acción de los movimientos de las placas tectónicas, se meteorizan, se convierten en sedimentos, se convierten en rocas sedimentarias, o las mismas rocas sedimentarias pueden volver a ascender, a pasar a áreas de menor profundidad, se meteorizan, vuelven a generar sedimentos, se vuelven a convertir en rocas sedimentarias, o las rocas ígneas pudieran, una vez que están enfriadas, volver a descender, estar expuestas a calor y presión, sufrir metamorfismo y generar rocas metamórficas. Entonces, hablemos de los minerales, que son los componentes de las rocas, y por eso son de gran importancia. Y además de que los minerales los encontramos prácticamente en todos los productos de uso cotidiano. Por ejemplo, en las latas o botellas metálicas de aluminio, pues es evidente ahí la observancia de este mineral. En los cables que conducen la energía eléctrica en nuestros hogares, pues, que son cables de cobre o de aluminio. En las joyerías como el diamante, el oro, la plata, rubíes, zafiros. En los lápices podemos encontrar el grafito, o también que el grafito se usa como lubricante. La parte del aseo personal podemos encontrar el talco. El talco es un mineral, por ejemplo, usado para los bebés, que es
se obtiene, es un mineral que se presenta en rocas sedimentarias, o en los chips de computadoras que se forman a partir de sílice que es extraído del cuarzo, otro tipo de mineral, y que bueno, pues esto pues lo vamos a ver en nuestro diario acontecer. Y por lo tanto, definiremos a los minerales como cualquier sólido inorgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. Los minerales son los componentes básicos de las rocas. Por lo tanto, entonces definiremos una roca como cualquier masa sólida de materia mineral o parecida a mineral que se presenta de forma natural como parte de nuestro planeta. Y aquí es donde vamos a ver algo que nos permite conocer a los minerales en función de 5 características que son estrictas y que deben satisfacer para que puedan catalogarse como minerales. La primera de ellas es que debe aparecer de forma natural. O sea, no puede ser sintético o hecho por el hombre o por medios artificiales. Debe ser inorgánico, es decir, no debe tener la presencia de material orgánico de origen biológico. Debe ser un sólido, debe de poseer una estructura interna ordenada y debe de tener una composición química bien definida, con variaciones mínimas, ¿no? Pero la mayoría cumple con su composición química muy bien definida y con estas 5 características podemos establecer los parámetros que determinan el diagnóstico o la interpretación de lo que entra dentro del concepto de un mineral. Los minerales son elementos que se combinan. ¿Qué elementos? Pues los que encontramos en nuestra tabla periódica. Se unen porque tienen o cumplen con las leyes de las fuerzas de atracción por medio de los enlaces químicos y que estos enlaces químicos pueden unir 2 o más elementos en proporciones bien definidas que generan una sustancia y que esa sustancia es realmente lo que vamos a conocer como compuesto y que la mayoría de los minerales son compuestos químicos, quieren decir que tienen 2 elementos o más. Hay algunos que son elementos únicos, que son los minerales que conocemos como minerales nativos, como el oro, que está compuesto de un solo elemento, como el diamante, que está compuesto solo de el elemento carbono. Estos átomos de nuestros elementos se unen por enlaces químicos y mostraremos 3 de ellos. Entre el primero está el enlace iónico, que es cuando hay transferencia de electrones de un átomo a otro o de un ion a otro ion. Y tenemos después los enlaces covalentes, que es cuando se comparten los electrones. Y tenemos el enlace metálico, que es cuando el electrón puede migrar libremente de un átomo a otro. Esto es lo que podemos decir a grandes rasgos. Estos enlaces son el pegamento que mantiene unidos los átomos de los elementos para formar las estructuras que conoceremos más adelante y que son lo que definen parte de lo que es un mineral. No es más que interacción entre electrones y entre las cargas que van a dar a los iones, que puede haber positivos y negativos y que cargas opuestas se van a atraer y eso es el pegamento que los mantiene unidos y que puede dar gran parte de sus propiedades. Estructuralmente los minerales pues están compuestos por una disposición ordenada de átomos que se unen químicamente, ya lo vimos, y que van a formar una estructura cristalina concreta. A esto es a lo que vamos a llamar cristales. No hay que confundirlos con los vidrios, que realmente los vidrios, en la parte técnica de interpretación de las características de un mineral, los vidrios no tienen cristales en su estructura. ¿Sale? La estructura también está determinada por la carga de los iones y por el peso de esos iones. Algunos elementos pueden tener más de una forma, o sea, su estructura se puede acomodar en diferentes formas y esto quiere decir que podemos tener minerales con propiedades totalmente diferentes, pero que comparten el mismo elemento que da forma a su composición química. Ejemplo de ellos, tenemos el diamante, que tiene una estructura tridimensional, y el grafito, que tiene una estructura laminar o bidimensional,
y que tanto el diamante como el grafito están compuestos por carbono. Simplemente como se acomodan es lo que les va a dar su propiedad más interesante, que puede ser la dureza para el caso del diamante y también la dureza del grafito, no porque lo queramos que sea duro, sino porque al ser suave nos sirve como lubricante o nos sirve para las minas que portamos en nuestros lápices o lapiceros. Entonces son esos enlaces que pueden ser fuertes o débiles lo que determinan esta característica. Y pues ejemplos de estos que estamos mencionando son a los minerales que conocemos como polímeros. Los minerales son sujetos a ser diagnosticados o identificados y las principales propiedades son aquellas que son fáciles de observar y fáciles de medir. Entre ellas tenemos la forma cristalina, que es la expresión externa de su estructura interna de los átomos que forman las moléculas, es decir, como bloques. Si habláramos de usar bloques de estos parecidos, de los similares a los Lego, pues cada piececita es una estructura molecular que se van ensamblando y que dan forma a un modelo más grande. Pues muchas veces esa estructura interna se refleja en una escala mayor y es muy fácil identificar su forma cristalina. Por ejemplo, en la halita, pues tenemos una estructura cúbica en la forma en que se disponen sus átomos, pero ya viendo el mineral, tiene forma cúbica. Entonces es una reproducción formal de esa disposición interna ordenada de sus átomos. El brillo no es más que el reflejo que nos da de la luz, es decir, la luz cuando es reflejada por la superficie y podemos tener brillo metálico o no metálico y esto nos ayuda a identificarlo. Obviamente el metálico pues está asociado a los metales, pero el no metálico es cuando tenemos apariencias vítreas, perladas, sedosas, resinosas y terrosas o mates. El color, pues es la característica más obvia, pero también es la menos confiable para el diagnóstico de la identificación de un mineral. Y algunos minerales como el cuarzo presentan coloración exótica, esto quiere decir que hay variedades de colores, y algunos minerales tienen colores únicos, o sea, no presentan variedades de colores, y ese tipo de coloración es la que llamaremos inherente, como en el oro o en el caso del azufre nativo. Tenemos aparte otra propiedad diagnóstica que es la raya, que es el color de un polvo producto de frotar el mineral que estamos intentando diagnosticar contra una placa que se llama placa de raya. Esta raya que se forma puede ser de algún color diferente al que es visiblemente el mineral y por eso nos ayuda a identificarlo y es pues una de las propiedades más fiable o puede ser la más confiable. La dureza es cuando medimos la resistencia a la abrasión o a la rayadura de un mineral contra otro, o sea, quiere decir que podemos tener un mineral de dureza conocida contra otro que estamos buscando de dureza desconocida, los podemos intentar rayar uno con otro y eso nos ayuda a determinar cuál es más duro. Y en función de eso, pues podemos establecer valores en función de la escala de Mohs, que es una escala eh, únicamente indicativa. A mi juicio, a lo mejor las diferencias entre niveles, porque va del 1 con el mineral talco, siendo el más suave, hasta el 10 con el mineral diamante, siendo el más duro, pues la variación entre cada nivel o entre cada paso, es decir, entre 1, entre 2 o entre 3 y así sucesivamente, pues es más bien una escala exponencial de durezas. También los minerales presentan exfoliación o fractura y la exfoliación pues es la tendencia a que se rompan a lo largo de planos. Es decir, por los enlaces débiles se podrán separar las estructuras cristalinas y pues esto es la exfoliación que puede ser determinada por el número de planos que exhibe esta separación de los enlaces y los ángulos que forman al ser también quebradas estos enlaces débiles. No hay que confundirla con la forma cristalina. Y los minerales que no presentan exfoliación se dice que tienen fractura. Entre ellas encontramos las de forma concoide o las de forma irregular. El peso específico, pues es la relación que hay entre un peso de un volumen conocido
casi siempre de agua, es decir, por ejemplo, pudiéramos tener 1 litro de agua y lo pesamos y vamos a ver que está cercano a 1 kilogramo. 1 litro de agua pesa más o menos 1 kilogramo. Y podemos hacer la comparación, por ejemplo, si tuviéramos un lingote de oro, que en volumen ocupa el mismo espacio que 1 litro de agua, y lo pesamos en una báscula, pues nos va a pesar 20 kilogramos. Quiere decir que tiene un peso específico de 20, mientras que el peso específico del agua, pues es cercano a 1. O es 1 para términos generales. Otras propiedades con las que podemos identificar los minerales pueden ser el sabor, por medio del gusto. Por ejemplo, la halita tiene gusto salado porque es la sal común, pero es una sal mineral. El olor, algunos minerales, perdón, que presentan azufres o sulfuros, pues huelen a huevo podrido, por medio de la nariz lo detectamos. Algunos otros, como el yeso, en su formación mineral, tiene un tacto jabonoso. Por ejemplo, las micas, cuando desprendemos sus láminas, son elásticas. El oro presenta maleabilidad, es muy fácil de moldear, por eso se usa mucho en la joyería. Es tan maleable que más bien a veces le agregan unas aleaciones para que le demos ciertas propiedades de resistencia y no se deforme tan fácilmente. Y por ejemplo, la calcita tiene una propiedad óptica que se llama birrefracción. Entonces, la calcita, podemos tener un trozo de este mineral lo más transparente posible y lo colocamos sobre alguna imagen impresa o algún texto impreso y vamos a ver que se duplica la imagen. Es este fenómeno que se llama de birrefracción y repito, lo podemos encontrar en la calcita. Algunos otros minerales presentan magnetismo, como la pirita cuando se calienta o en las rocas de magnetita, y algunas otras rocas presentan reacción química en función de sus minerales. Por ejemplo, los minerales carbonatos son reactivos al ácido clorhídrico y producen efervescencia. Producto de esto puede ser a lo mejor someter a prueba una roca caliza que puede presentar calcitas o las rocas dolomitas que presentan el mineral dolomia, que ambas reaccionan entre el ácido clorhídrico, nada más que de manera diferente. Por eso nos ayuda a identificarlos mediante esta prueba del goteo de ácido clorhídrico diluido. Entonces, ahora conoceremos o clasificaremos los minerales. Se conocen 4,000 minerales más otros que constantemente se están descubriendo a través del tiempo, es decir, una lista que sigue creciendo, pero solo una docena son abundantes. Estos minerales abundantes, es decir, esta docena de minerales, constituyen la mayor parte de las rocas de la corteza terrestre y los conocemos como formadores de rocas. Solo 8 elementos constituyen la mayor parte de esos minerales y representan más del 98% en peso de nuestra corteza continental. Solo esos 8 elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? En orden de abundancia está en primer lugar el oxígeno, seguido del silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y en último lugar tenemos el magnesio. El silicio y el oxígeno son los que más abundan como elementos en nuestra corteza terrestre. Se combinan muy fácil y por lo tanto forman el grupo mineral más común conocido como los silicatos. Aquí vemos en la siguiente gráfica los minerales más comunes en la corteza terrestre en porcentajes por volumen, no por peso, sino por volumen de aparición en nuestra corteza. En primer lugar tenemos las plagioclasas, en segundo lugar tenemos ortosas y cuarzos, y si nos seguimos con los silicatos, pues tenemos los piroxenos, anfiboles, micas, arcillas y otros silicatos. Y el otro grupo que vamos a ver son los no silicatados, que representan el 8%. Fíjense, entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. Los grupos minerales dijimos que el más grande son los silicatos, entonces son el grupo mineral más común, formado por oxígeno y silicio, y podemos identificar silicatos oscuros y silicatos claros. A los silicatos oscuros también se les conoce como ferromagnesianos porque contienen hierro y magnesio, lo cual da esas coloraciones oscuras. Y a los claros se les conoce como no ferromagnesianos porque pueden tener iones aluminio, sodio, calcio y potasio, que es lo que dan las coloraciones claras. Los silicatos, pues, forman casi en su totalidad a las rocas ígneas.
representan más del 90% de la corteza terrestre, abundan en los sedimentos y por lo tanto los vamos a encontrar también en rocas sedimentarias y también son constituyentes importantes de rocas metamórficas. Dentro de los silicatos tenemos el grupo de los feldespatos, que son los más abundantes entre el grupo de los silicatos y representan el 50% de la corteza terrestre. El cuarzo, que es el segundo más abundante de la corteza continental, es el único que contiene silicio y oxígeno, sin adición de otros iones de otros elementos. Se dice que los silicatos tienen un componente básico que se llama tetraedro silicio-oxígeno, que es la combinación de 4 iones de oxígeno con 1 de silicio y forman un tetraedro, que es una especie de un prisma piramidal, que podemos ver ahí, y que pueden dar pie a formar cadenas sencillas, dobles o estructuras laminares. El otro grupo son los no silicatados, que recordemos que era el 8%, y suelen dividirse en clases dependiendo del anión que complemente la combinación del compuesto químico y representa el 8% de la corteza terrestre, repito, y son constituyentes de rocas sedimentarias para algunos casos y minerales que podemos encontrar son dentro de estas rocas son el yeso, la calcita y la halita y son económicamente muy importantes para nuestra vida cotidiana. Dentro de los no silicatados, los grupos o las divisiones más comunes que vamos a encontrar, más abundantes, son carbonatos, sulfatos y haluros. Y por ejemplo, la roca caliza que contiene calcitas o dolomías, pues son rocas que por minerales, considerándolos así, son rocas que podemos utilizar para la fabricación o construcción de carreteras, para la elaboración de cementos y concretos, para la elaboración de morteros, como el yeso, para también los aplanados, o tenemos minerales que son fuente de algunos metales como plomo, en el caso de la galena, la hematita nos provee de hierro, entonces, pues para la industria metalúrgica, podemos encontrar dentro de este otro grupo los que son elementos nativos como el diamante, o por ejemplo el oro, o algunos óxidos que van a dar pie a los rubíes y a los zafiros, o sea, para el ámbito de la joyería, que son piedras preciosas de gran valor. Algunos elementos son fuente de elementos radioactivos y otros pues son para el consumo humano, como la halita, que es la sal común. Ejemplos de estos vamos a ver a continuación. En el grupo de los silicatos vamos a tener a su vez otros subgrupos como los olivinos, los piroxenos, ejemplo la hojita, anfiboles como la hornblenda, micas como la biotita y la moscovita, feldespatos como la ortosa y la plagioclasa, y los cuarzos. Y en el grupo de los no silicatados vamos a ver diferentes clases como lo son los carbonatos, como el ejemplo el mineral calcita, los haluros como la halita o sal común, óxidos como el corindón, que el corindón, dependiendo de su coloración, se cataloga como rubí o zafiro si los conocemos como piedras preciosas. Los sulfuros como la pirita, que es una fuente luego bajo cierto proceso se convierte en ácido sulfúrico, o de fuente de azufre también. Los sulfatos como el yeso, pues que se usan en la construcción. Y elementos nativos como el diamante y el oro. Los grupos de silicatos son los principales formadores de rocas, pero para el grupo de los no silicatados son los que económicamente son más activos y generan mayores ganancias. Aunque son los menos abundantes, son los que económicamente más aportan. Pues muchas gracias. Espero les haya gustado y lo hayan disfrutado. Espero que sean motivados para que ahunden en la investigación de conocer las rocas y los minerales y comprendan este mundo tan fascinante que es de la mineralogía y de la petrología y pues que son muy atractivos a la vista conocer rocas y minerales. Muchas gracias. Hasta la próxima.